Bendiciones, hermanos. Esta mañana quiero saludar también a nuestros amigos que nos miran por Facebook y que miran esta transmisión también en YouTube. Y quiero que sean bendecidos todo el tiempo con la palabra del Señor y alentarlos que sigan adelante. Este, como dijo el Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hoy vamos a leer un capítulo que muchos les gusta mucho porque ahí habla de Jeremías 33:3, que es el celular de Dios. Vamos a llamar al 3:33, a Jeremías 3:3. Así es de que tú puedes comunicarte con Dios cuando tú quieras, puedes venir a su presencia y vamos a orar en esta mañana para que Dios tome el control de este momento, para que Dios use nuestras vidas y que tú seas bendecido con la palabra. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por este día tan precioso. Gracias por la lluvia. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque nos permites entrar a tu presencia, porque podemos estar, Señor, delante de ti a través de la oración. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Bendito seas, te agradecemos mucho. Siempre diremos que tú eres santo, santo, santo. Tú eres el Dios único, el único digno de abrir los sellos, digno de hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Te amamos y te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Haz tu voluntad cada día, Señor. Aumenta en nosotros el poder para hacer tus obras, Señor, en este tiempo, para predicar el Evangelio. Gracias, Señor, te damos en esta mañana tan preciosa. Gracias, tú eres el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Eres el Dios verdadero, el único y sabio Dios, el único que es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza y adoración, porque tú eres el Señor Dios, amo y Señor del universo, el Todopoderoso. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por derramar tu amor en la cruz, Señor, y derramar tu sangre preciosa, Señor, para salvarnos. Gracias. En el nombre de Jesús te pedimos que tomes el tiempo de nuestras vidas, Señor. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Gracias. Hágase tu voluntad cada día conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos sabiduría e inteligencia para hacer lo que es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar a leer este capítulo que es muy importante, porque los profetas siempre recibieron palabra de Dios. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de buscar esa palabra, de buscar, de inquirir en la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia. Vienen tiempos difíciles, tiempos de mucho cambio. El calentamiento global está haciendo estragos en el mundo entero y pues en Alemania, en Bélgica, las inundaciones, las lluvias torrenciales en todo el mundo, las tormentas, los huracanes, los tornados, todo lo que se está viendo, amigos, en el mundo, que no es un videíto que sacan muchos ahí que es de esos videos que sacan que son montados. No, hay videos que son originales, porque se ve el agua que está inundando ahí por Alemania las ciudades enteras. Y pues vienen tiempos mucho más difíciles que estos. Ahorita son los desastres naturales, donde todavía las noticias hablan acerca de que no hay muchos muertos, porque Dios da oportunidad, amigos. Dios les está dando una oportunidad, le está hablando a la gente que se arrepientan, que volteen su mirada hacia el cielo, que busquen del Señor Jesús, porque Él es Dios. Él es el que entregó su vida en la cruz.
y muy pronto volverá en el arrebatamiento por su iglesia, y todos los moradores de la tierra que se queden a habitar la tierra serán moradores de la tierra. Esa es una situación que hemos hablado de quién eres tú. Yo soy morador del cielo porque el Señor nos ha invitado a ir al reino de los cielos y somos moradores del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice un versículo. Así es de que, hermanos, si usted quiere ser morador de la tierra, va a vivir los últimos tiempos terribles con este cambio climático que es el principio de la situación. Viene mucho frío, no sabemos lo que sucederá en cada país, pero lo que sí sabemos es que Dios nos está advirtiendo de que pronto sucederá lo inevitable. Jesucristo volverá súbitamente. Jesucristo volverá de repente. Esa palabra ya la hemos estudiado y, pues hay gente que no va a estar esperando a Jesús. Cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe en la tierra. Y claro está que no. La gente se está perdiendo, cada día está más en sus diversiones, cada día. Hay muchas cosas que han pasado desde que empezó la pandemia. Desde el 14 de mayo del 2019 han sucedido cosas que están aumentando en escala. Y vamos a leer la palabra del Señor y dice, en el título dice, la restauración de la prosperidad de Jerusalén. O sea, vamos a hablar de Jerusalén y de lo que le dice el Señor a Jeremías. Dice Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, el Señor es su nombre, Hashem es su nombre. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, le dice el Señor a Jeremías, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad, de Jerusalén está hablando, y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. ¿Ven lo que dice? Fueron llenadas las calles de Jerusalén con hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira. Y para los que dicen que Dios no se enoja, imagínense, con su furor y con su ira, un castigo trajo para Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos no han obedecido. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué le esperará entonces a la gente de este mundo, de este tiempo? Estoy hablando de 2021, la gente de esta generación. Y dice el Señor, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Dios escondió su rostro de Jerusalén, donde estaba ahí su templo. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué es lo que va a pasar? En el milenio, la prosperidad de Jerusalén y de Israel será grande, hermosa. ¿Por qué? Porque el Señor traerá sanidad y medicina y los curará. Está hablando de Jerusalén, está hablando del pueblo de Israel. Y haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio, como debería de haber sido. Dios les había entregado la tierra de Israel y ellos deberían de haberla tomado, de haber obedecido al Señor, de haber hecho caso a su palabra, y ellos ahorita estaríamos bien.
por si usted quiere saber, hubiéramos estado mejor, pero por causa de la desobediencia, por la maldad, por el pecado, todo se fue, todo, todo se fue por el pozo. Entonces ahora, ¿qué pasó? Dios tenía un plan, envió a Jesús y ahora tenemos la oportunidad por medio de Jesucristo de ser sanados, de ser curados y estar llenos de paz y de verdad por medio del camino que dejó el Señor, el único camino, que es la verdad y la vida eterna. Y su nombre es Jesús. Entonces el Señor dice que haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Cuando regrese Jesús por segunda vez, instaurará su reino milenial y será esto posible. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Ahí está. Está hablando al pueblo de Israel. Lo que va a hacer el Señor en su pueblo. Dios hizo una obra con nosotros, los gentiles, al morir Jesús en la cruz, dándonos el tiempo de la gracia para salvación a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Pero si tú no quieres, Dios no va a obligar a nadie a que le siga. Y ahorita parece que, bueno, es un decir. Dice en su palabra que Dios, por medio de nosotros, habla a la gente como si estuviera rogándole a la gente. Dios está rogándole a la gente, entiende, arrepiéntete, conviértete de tu maldad, busca a Jesús, sigue su palabra, obedécelo, canta sus alabanzas. No, no quieren. Ese es el problema de cada quien. Y el que quiera seguir a Jesús, el que quiera obedecer a Jesús tendrá que pagar el precio. Porque no se trata nada más de yo soy cristianito. No, tienes que luchar contra ti mismo, contra tu propia carne que se rebela contra los deseos de Dios. Entonces, dice el Señor, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. El pueblo de Israel pecó contra el Señor y los va a limpiar de esa maldad y perdonará todos sus pecados porque pecaron contra el Señor y se rebelaron contra el Señor. Y me será a mí por nombre de gozo. O sea, Dios se gozará de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Imagínense nada más esto, todos los países, todos los sobrevivientes sabrán que el Señor es el Dios de Israel, de toda la tierra, del universo entero. Ya los ídolos y los dioses que inventaron los hombres ya no son nada, la gente va a temer porque va a ver que existe un Dios, que hay un Dios que le da a cada uno el pago de sus obras. No, y saben, si aquí en el futuro dice así, entre todas las naciones de la tierra, dice, será por gozo, dice, que habrán oído de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. O sea, temblarán y temerán. Y hoy en día la gente no tiembla ni teme. No hay temor en el hombre hoy en día. Piensan que su vida es nacer, vivir y morir sin fe, sin esperanza, sin Dios, sin conocer de Jesús. No les interesa. Así ha dicho el Señor, en este lugar del cual dicen que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Así estaba la ciudad de Jerusalén. Pero hoy en día no, desde el 14 de mayo del 48 ya está, hay gente
Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alaben al Señor todos, alaben al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acciones de gracias. Dice, a la casa del Señor, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho el Señor los volverá a traer. Y miren, en Primera de Crónicas 16:34, Segunda de Crónicas 5:13, 7:13 de Segunda de Crónicas, Esdras 7:11, Salmos 100, verso 5, Salmo 106, verso 1, 107, verso 1, 118, verso 1 y 136, verso 1, dice, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y se repite constantemente. En la alabanza se debe de cantar esa frase. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Y va a ser para siempre su misericordia. Aquí lo está prometiendo el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, en las ciudades de Judá, aún pastarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho el Señor. Y eso está pasando, amigos. En Jerusalén hay manaditas en la ciudad de borreguitos, ahí están, ahí el Señor ha cumplido su palabra hasta el día de hoy. Viene el cambio, la prosperidad de Israel. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y aquí vienen días donde confirmará su palabra, les hará saber, cumplirá como el Señor ha dicho. Traeré castigo, pero los vendaré, los curaré. Traeré el castigo, no los voy a destruir, los voy a castigar. Eso es lo que ha dicho el Señor y hemos estado leyendo lo que va a hacer. Es la obra del Señor. Muchas veces pensamos que sacamos un versículo de contexto y decimos otras cosas y tenemos que leer lo que dice, como el pastor nos ha enseñado, hay que leer el contexto de lo que está hablando alrededor de ese versículo. Y Dios le está diciendo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y mucha gente no conoce eso, no clama a Dios, ¿sabes? Señor, hazme entender, hazme ver lo que está pasando aquí, qué sucede. Y el Señor le revela las cosas del futuro. Aquí vienen días en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel. O sea, Dios va a cumplir sus palabras de bien, pero va a cumplir también su palabra que dice que no los dejará sin castigo. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Ahora nos trasladamos al tiempo de Jesús. Está hablando Jeremías hacia el futuro, pero nosotros estamos en el futuro, en lo que es hoy, pero nos regresamos en aquellos días y en aquel tiempo. Está hablando del tiempo del nacimiento de Jesús, cuando Jesús nació, porque de David viene el que será rey. Dice, un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Y cuál es el juicio que hizo el Señor? Dios hizo juicio, fuimos juzgados en la cruz, hizo justicia en la tierra, mas el justo por la fe vivirá. Vino Cristo. Si tú crees en Jesús, eres justificado. Dios ha hecho justicia, ha cumplido su buena palabra. Dios nos santifica, nos purifica, nos lava de nuestros pecados, nos perdona, lo cumplió. Pero hay dos términos, el del fin de los tiempos
y en el tiempo de Jesús. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará el Señor justicia nuestra. Jeremías 23, vamos a volver a 23, el 5 y 6, acuérdense lo que dice. Y acuérdense lo que dice. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán el Señor, justicia nuestra. El Señor, cuando vino Jesús, Él es el Señor. Justicia nuestra es que ha hecho justicia. Justificó a todo aquel que creyera en Él. Jesús, el Salvador. Pero dijeron ellos, Él no es. Acuérdense, lo rechazaron. Entonces dice, porque así ha dicho el Señor, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. O sea, no faltó, no faltará. Y Jesús será rey. Entonces, segundo libro de Samuel 7 de 12 a 16. Vamos a leer un poquito porque tenemos que aprender. Segunda de Samuel 7, creo que 7, del 12 al 6. Dice, del 12 así, aquí está. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Está hablando de los reyes, pero no, eso no va a ser, bueno. Aquí habla si hiciere mal. Dice, si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres. Pero quiero decirles una cosa, y con azotes de hijos de hombres. O sea, está hablando de los reyes de David, los que se sientan en ese trono. Pero el Hijo de Dios no hizo nada mal, Él hizo todo bien. Él recibió los azotes, Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Al Señor, no quiero que se vayan a confundir. El Señor es bueno con nosotros. Miren, vamos a 2 de Corintios 6:18 para que lo vean. 2 de Corintios 6:18. 8. Dice, vamos a hablar desde el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Bueno, es una situación que debemos de comprender de lo que está hablando Jeremías y revelando Dios en su palabra. Entonces estamos leyendo Jeremías 33. Vamos a leer Primera de Reyes 2:4. Primer libro de Reyes 2:4. Para ver qué nos dice el Señor. Miren lo que dice.
para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad y de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Se está hablando que jamás va a faltar rey en las sillas de los tronos de Israel. Por desgracia se dividió el reino, el reino en dos, Judá e Israel. Entonces, vamos a continuar en Jeremías 33, donde dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Y ya vimos que es Jesús. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará al Señor justicia nuestra. Pero no fue así para Israel. Se nos dio ahora a el Salvador del mundo. He aquí el Salvador, el Cristo, el Mesías, para todo el mundo. Continuó la historia de Dios, porque así ha dicho el Señor, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y no ha faltado, el Señor lo ha cumplido. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón de delante de mí. Dice, aquí como que ya no hay rey, pero a los sacerdotes y levitas, dice, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón delante de mí, ofrezca holocaustos y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días, o sea, como estableció el Señor. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que el Señor escogiere ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Fíjense, las familias lo que decían. Dos familias que el Señor escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Y hoy en día no lo quieren por nación, lo quieren destruir. Así ha dicho el Señor, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham y de Isaac y de Jacob, porque haré volver a los cautivos y tendré de ellos misericordia. Miren, hay cosas bien difíciles de entender y difíciles de explicar, pero escuchen. Aquí habla de la descendencia, dice, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, dice, también desecharé la descendencia de Jacob. La descendencia de Jacob viene siendo el pueblo de Israel, todo lo que es Israel, y la de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor. La descendencia de David viene siendo, nosotros fuimos adoptados como hijos de Dios a través de Jesucristo, hijo de David. La descendencia de David, nosotros venimos a ser descendencia de David por creer en la palabra del Señor. Entonces el Señor nos afirma, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Nuevamente vuelve a decir, los cautivos de Israel. Dios va a traer otra vez a sus cautivos, a los que están por todo el mundo dispersos. Él va a traer a los cautivos
y de ellos tendrá misericordia. Por eso la alabanza siempre dice, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor quiere que tú ores, que tú le eches muchas ganas a conocer, a inquirir en sus secretos. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes que no conocemos. Hay cosas ocultas que no entendemos. Todo lo queremos saber, pero no alcanzamos. Dice que su entendimiento es profundo y que es ancho. ¿Quién lo puede entender? Nadie lo puede entender. No hay ningún pastor, ningún hombre que diga yo lo sé todo. Podrás aprenderte toda la Biblia. Podremos saber toda la Biblia, pero todo el secreto de Dios, todos sus misterios no los sabremos. Porque hay cosas que no nos imaginamos. Como dice el versículo, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Vamos a ver cosas increíbles para a todos los que amamos al Señor, los que esperamos su venida, la esperanza bendita de el arrebatamiento. Veremos cosas increíbles, inimaginables. Si usted ve una película de ciencia ficción, no, eso no es nada, eso es pura imaginación, porque no nos podemos imaginar todas aquellas cosas que veremos en la dimensión de Dios. Porque si ahorita los científicos están descubriendo en el espacio que se están destruyendo los planetas, que hay cosas que no se puede llegar a ver, no se puede llegar a ver, solo se ven estrellas, puntos, galaxias, solo se ven, no se puede. Teniendo supuestamente un telescopio tan potente, no pueden ver lo que hay en otro planeta. Tuvieron que mandar a Marte, bueno, según enviaron a Marte un robot, y ese robot está ya en el planeta Marte y está enviando fotografías. Entonces están diciendo cosas de que una llanta, de que hay cosas ahí, que hay cosas que como si hubiera habitado el hombre en Marte. Eso no lo sabemos y están descubriendo eso, pero no van a encontrar nada. El único planeta habitable ahorita es el planeta Tierra. Marte no es habitable. El hombre no puede habitar ni en la luna. Tiene que adaptar, tiene que crear ellos un ambiente por medio de tecnología para poder habitar la Tierra. Entonces todas esas cosas son solamente proyectos de hombre, pero Dios tiene un proyecto mucho más grande. Las cosas ocultas, las cosas grandes que nosotros vamos a ver. Imagínense que nosotros pudiéramos trasladarnos a otra galaxia en la eternidad. Con Dios es posible, todo es posible, pero necesita estar uno de parte de Dios. Necesita uno de veras estar con Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia para todos los que le aman. Porque la gente que no ame al Señor, la gente que no quiera conocer su presencia, su palabra, que no quiera conocer a su Hijo, esto les voy a decir así, la gente que no quiera conocer a su Hijo Jesús, en verdad, en espíritu y en verdad, que lo acepte en su corazón, porque Dios es bueno y por su misericordia envió a su Hijo y Él va a ser el Rey, y es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces fue a sentarse a la diestra del Padre y envió a su Consolador, al Espíritu Santo, para que morara en nosotros. Dios no está debajo de las piedras, amigos. Dios
está en nosotros. Él envía su presencia para que habite en nosotros. Ese es el misterio. Cristo en nosotros, para que Él crezca en nosotros y Él nos haga luchar contra nosotros mismos en nuestra carne, los deseos de la carne contra el espíritu, y Él nos redarguye y Él nos instruye. Cuando leemos su palabra nos instruye, nos guía a la verdad, porque Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Porque de otra manera, ¿cómo puedes caminar? O sea, fíjate, tú no leas la Biblia. Si tú dices que tienes el Espíritu de Dios, tú no leas la Biblia. No, solamente en tu pensamiento, vas a decir, oh, es que sí existe Dios, no lo he visto, no sé qué onda, no lo conozco, no lo conoces porque no crees. Y necesitas creer, o sea, tener fe para que el Espíritu obre en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedes avanzar. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, tú no puedes vivir sin fe. Hay mucha gente que tiene fe y que sabe algo. Sabe que Jesucristo murió en la cruz, pero lo toman religiosamente, como si fuera una obra de teatro. Y no es así. Dios es real. Lo que hizo Dios en la cruz es real. Nos ha perdonado. Y con su sangre preciosa nos ha lavado de todos nuestros pecados, para que nosotros tomemos conciencia y nosotros digamos, en verdad el Señor es bueno. Con su obra redentora me ha perdonado. No, pues para siempre su misericordia. Y todas las cosas que veremos, amigos, todas las cosas que no vemos, todas esas grandes cosas y ocultas que tú no conoces, ocultas porque no están en esta dimensión física, ocultas porque están en el mundo de Dios, en la dimensión de Dios. Si pensamos, Dios va a destruir el universo y va a crear cielos nuevos y tierra nueva, un nuevo universo donde vamos a estar con Dios. Vean lo que dicen, está viendo novas, agujeros negros, está viendo muchas cosas que están pasando en el universo, como si en la tierra estuviera pasando lo mismo que en el cielo. Lo que pasa en la tierra, los terremotos, los tsunamis, todo eso que va a suceder también va a suceder con estruendo en los cielos. Dice Juan que los cielos se van a enrollar como un pergamino, y es lo que están diciendo los científicos. Dicen los científicos que la Vía Láctea se está como torciendo y que se ha abierto un agujero ahí. Entonces cuando se tuerce, habla de la destrucción, como en la carta de Pedro habla de la destrucción de todo. Pero Dios es real. Él nos ha hecho, Él es el creador de las cosas visibles, que son las cosas físicas, y Él es el creador de las cosas invisibles, de las cosas que no se ven, del otro universo, de la otra dimensión. Y si tú quieres creer, porque Dios se hizo hombre, o sea, Dios es espíritu, y tuvo que trasladarse del mundo invisible al mundo visible, y se hizo hombre como nosotros. Dios envió a su Hijo a hacerse humano. Él se despojó de su trono real como el creador de todo el universo, para despojarse de su manto real, de su corona, porque Jesús es un rey, es un príncipe, y Él va a ser coronado de gloria. Él habla la Biblia de que se va a casar con la iglesia, de la esposa del Cordero, la que redimió con su sangre preciosa. O sea, Dios va a venir por nosotros muy pronto, y nuestros ojos lo verán. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados y transformados en las nubes, los que hayamos quedado. Porque van a venir cosas difíciles que les estoy diciendo, hermanos, que muchos quizás moriremos, pero ya sea bien muertos, como dicen, o vivos,
veremos al Señor. ¿Por qué? Porque le hemos recibido en nuestro corazón y hemos creído en su palabra. Tal vez yo sea un poco fantasioso, así como dicen unos, ay, es que tú le echas algo, como dicen acá, dice, ay, le echas mucha crema a tus tacos. No, es que me emociona lo de Dios, me emociona lo que Dios dice, porque Dios es algo maravilloso, hermanos, es algo que, que no nos podemos imaginar. Cuando vemos una película de ciencia ficción así que dicen hasta blasfemias, o sea, ¿por qué? Porque la gente se imagina cosas, porque tiene que poner a un Dios creador, a un Dios que creó todo y hace cosas y dice cosas en su imaginación desconociendo de Dios, pero yo creo que no, si hacen un poquito guajes así les digo, porque miren, si ustedes ven lo que dice la Biblia, o sea, vamos a pensar que la gente que dice cosas y hace proyectos de películas de ciencia ficción como los Avengers y todas esas cosas, este, que hablan acerca del futuro y de las cosas imaginarias que pueden que sean reales en el futuro, que sean cosas reales, miren lo que dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y de estas cosas que Dios les ha manifestado hacen sus películas y dicen blasfemias, hacen sus rollos, como ese tal Ultron que se fusionó con, ahí hicieron algo, ustedes si han visto la serie que se fusionó, ahí mismo dice, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y él dice, pues muchos me dicen que yo soy el que soy. O sea, está hablando que él es el Señor, que él es el creador, si lo acaban de inventar, si ahí lo formaron y ahora sale que él es el que creó todas las cosas. O sea, cosas blasfemias que al final solo son ideas de hombres. Entonces, porque Dios se los ha manifestado. Dios se los manifiesta a todos, pero las cosas ocultas y las cosas grandes que tú no conoces, Dios te las revelará. Las cosas divinas, las cosas de Dios, sus planes y propósitos que Él tiene para con la humanidad y con Israel. Dios está haciendo una obra grande. Por eso he estado leyendo todo el libro de Jeremías hasta terminarlo y estamos viendo lo que Dios tiene. Aquí Dios está diciendo sus planes y sus propósitos y no solo para Israel y para Judá, como lo leímos en el capítulo 33, sino un plan para toda la humanidad, un plan de salvación que Él ha hecho. Y las cosas se han dado así porque Dios sabe y conoce el corazón de su pueblo, Israel y Judá, que su corazón no es recto, que su maldad, por su maldad, dice, porque su maldad siempre. Israel no ha hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice el Señor. O sea, ellos están adorando ídolos y solo lo ha provocado a ira. ¿Y qué pasa con las naciones? Lo mismo. Todos adorando, provocando a Dios a ira. Por eso la ira de Dios es inminente. Oye, pero ¿por qué hablas de la ira de Dios? ¿Por qué no hablas del amor de Dios? Porque de tal manera nos ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tienes que tomar una decisión. Dios dejó una condición, tu decisión, porque tu voluntad es tuya. Dios no hizo robots y Dios no te va a obligar. Dios quiere que de tu propia voluntad vengas y te postres ante Él, vengas y de tu propia voluntad digas, yo quiero ir al cielo, yo quiero conocer al Señor, yo quiero clamar a Él y decirle, Señor, revélame tu palabra.
para que aumente la fe. Esa es una relación personal en intimidad con Dios, una experiencia personal que tú tengas con Dios. Porque mi experiencia no va a ser tu experiencia. Si tú experimentas con Dios, es tu experiencia. Y tú tienes que experimentar con Dios y vivir esas experiencias de predicar el Evangelio y ser atrevido, ir a la plaza, hablarle a una persona. No importa que te digan lo que te digan, no importa que digan que estás loco, que eres un fanático, que eres un religioso, no importa. Tú tienes que hacer algo para servir al que dices es tu Señor. Tenemos que hacer algo. Yo sé que en el Facebook pues, hay la oportunidad y muchos publican versículos y todo. No, pero sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Llena las redes, pero de predicación, de que hables tú, des la cara y le digas a la gente, hola, me llamo Héctor García, soy cristiano, creo en Cristo, creo en su palabra, y su palabra dice lo que está escrito. No vamos a agregar nada. Podemos hablar de nuestra imaginación, las cosas que son futuras, porque Dios nos las revela. Hay cosas maravillosas que todavía no están escritas. Hay cosas que no están escritas, como los 7 truenos que emitieron sus voces. ¿Qué, qué eventos van a suceder en los 7 truenos? Yo me imagino nada más porque en Isaías 24 habla de unos eventos muy catastróficos. En la Biblia hablan los profetas de cosas que van a suceder que no están escritas en Apocalipsis. Entonces, tal vez ahí estén los truenos y sean unos eventos que la tierra se va a envolver, se va a partir, se va a desquebrajar, pero la tierra solamente se va a reacomodar, así. Hagan en cuenta cuando, bueno, en una película que vi de Superman, vi cómo Krypton se iba hinchando y se cuartió todo y todos los volcanes, la magma se hacía así y se quebrajó la tierra y, y explotó, pero la tierra por el momento no va a explotar. La tierra se reacomodó ¿y qué es lo que está pasando? Vean todas las noticias. Cómo está llueve, llueve, llueve y hay agua por donde quiera. Dicen que eso sucedía antes. Entonces, si sucedía antes, ¿por qué se nos desgajaron todos los montes? ¿Por qué no se derritieron? Dios está haciendo llover en la tierra porque si cuando venga un terremoto todos los montes van a desaparecer. Quizás la tierra cambie su forma geológica y la tierra sea plana toda. O sea, ahí sí les voy a decir, amigos, la tierra va a ser plana. La tierra es redonda, pero los montes se van a caer, van a bajar. Quizás ya no haya montes. O sea, no sabemos, pero podemos imaginar lo que va a suceder por lo que dice la Biblia. Acontecimientos tremendos. Y toda la tierra va a estar para ararse, para que la tierra dé su mantenimiento y los hombres trabajen. Y la tierra va a ser hermosa, va a ser transformada en el reino de Dios, en el reino de Jesús, en el milenio. Y toda la gente que no venga a celebrar las fiestas del Señor no va a ser bendecido. Hay cosas muy difíciles de entender y de explicar porque le dije a mi esposa, le decía, ay, qué padre, que los niños los queremos tener chiquitos para apapacharlos y nos duran muy poco tiempo. 1 año, 2 años, 3 años, 10, 15, ya son adolescentes y ya no quieren que los abrace uno. Pero dice ahí la Biblia que el niño tendrá 100 años. O sea, dije, o sea, el crecimiento del hombre va a ser tan lento que vamos a vivir más años, que dice que que la vida del hombre será como la de un árbol de 1000 años. Entonces,
que el que esté en pecado morirá en ese momento, porque ya no habrá nada que, que estorbe. Por ejemplo, ahorita nosotros pecamos y no morimos por nuestro pecado. Siempre está el Espíritu Santo que gime y está Jesús orando al Padre por nosotros, intercediendo por nosotros para que extienda nuestra vida. ¿Por qué cree usted que mucha gente vive más años? Otro año más de vida, otro día más de oportunidad para que la gente se arrepienta y alcance a escuchar el Evangelio. Pero no sucede a veces. La gente llega hasta 100 años, 105 y muere sin Cristo. Y eso es triste. ¿Por qué nos jactamos muchos de que, ay, mi abuelito tiene 116 años, tiene 90 y tantos años, si no es de Cristo? O sea, yo vi a una muchacha que decía, la entrevistaron en la tele y salió en las noticias y que mi abuelita cumple 100 años o 101 años, es la señora más longeva y que no sé qué. Hay muchos que están llegando a esa edad. ¿Pero qué con esa muchacha? Tendrá unos 25, 26 años. Quizás llegará a esa edad. No importa si tienes 15, si te hablan de Jesús, acepta a Jesús, porque quizás no sabes que tu vida es corta. Es muy difícil hablar de estas cosas, pero muchos no llegan ni a la mitad de sus días. O sea, Dios dice, en su propósito, Dios tal vez tenga para esa persona 50 años de vida, pero a los 25 mueren. Otros van a vivir 100 años y a los 50 mueren. Entonces, si nos morimos, hay que morirnos en Cristo, porque sin Jesús no tenemos esperanza. Sin Jesús no hay resurrección. Sin Jesús no hay perdón de pecados ni vida eterna. Sin obediencia también, porque de nada sirve que tú creas en Jesús y no lo obedezcas. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, es otra situación. Son condiciones que Dios puso. Tú puedes decir que vas a la iglesia y que crees en Jesús, pero si no lo obedeces y si has pecado y no te arrepientes, no vas a entrar al reino de los cielos. Y me dicen, no, pero ¿por qué dices eso? Bueno, es que si yo no me arrepintiera, pues mis pecados no han sido perdonados y ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Necesito ser limpiado. Necesito convertirme de mi maldad a la obediencia a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Porque no es posible que nosotros seamos, como dice el pastor esta semana que predicó, que no seamos tercos como el caballo y como el mulo. Que seamos dóciles, seamos sencillos, que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. Como dice en Crónicas, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos, de su maldad, y se convirtiere de esa maldad que vive, en la que vive, dice que Él escuchará nuestro clamor y perdonará todos nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Porque dice que nosotros le invocamos. Dios para acá, Dios para allá, pero nuestras obras son malas. Entonces, tenemos que enderezar en una posición. Nosotros tenemos que enderezar nuestro camino a los caminos del Señor. El Señor nos dice, he aquí yo dejo la bendición y dejo la maldición. ¿Cuál escoges? Tú decides. Nadie decide por ti. Para cuando te digan, oye, haz esta oración conmigo. Señor, me arrepiento. No, es una repetición. No, tú tienes que arrepentirte de tu propio corazón. No con una oracioncita. No con una guía
te recibo en mi corazón, me arrepiento, o sea, ¿de veras te arrepientes? O sea, una oración que repites como perico te va a salvar. No, todo tiene que ser de tu interior. Que de tu interior salga, como dice la palabra, correrán ríos de agua viva, ríos de agua de vida eterna. ¿Por qué? Porque tú vas a conocer la palabra. Tú tienes que oír el mensaje de salvación y entenderlo y de veras arrepentirte. Porque muchos saben cosas de la Biblia, pero no se arrepienten, no entienden. Siguen tomando, siguen haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros tenemos que buscar cómo agradarle a Dios, pero le fallamos. A veces cometemos pecados que nos duele cometerlos porque si nos dice el Señor que nos comportemos debidamente, a veces como cuando nos enojamos desmedidamente, dice el pastor que nos desbordamos, entonces dice que obedezcamos la palabra, que siempre recordemos la palabra, dice, hermanos, cuando se enojen, traten de no pecar, o sea, no se desborden. Dice, el Señor es bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Y el Señor nos quiere revelar su palabra. Y la restauración de la prosperidad de Jerusalén siempre será de continuo. Dios está trabajando con su pueblo. La restauración de Jerusalén será impresionante, se reconstruirá el templo, volverán a los sacrificios, aunque el anticristo cuando venga vuelva a destruir el templo y haga su abominación, todo será restaurado. Y la prosperidad de Israel y de Jerusalén será tan grande que será el pueblo de Dios, el que es la capital, es el centro de la tierra, es donde murió Jesús, donde resucitó Jesús, donde Dios escogió la tierra de Canaán para que estuviera su gloria ahí. Y no hay más, hermano, no hay más lugar para las cosas que nosotros planeamos. Todo está en el plan de Dios. Nuestros planes, nuestras situaciones a veces no son prosperadas porque estamos en desobediencia. Y aún así, fíjense, como decía Asaf, ¿por qué le va bien a la gente perversa? No, pues crecen sin enfermedad, crecen con herencia, les va bien, no tienen congojas, hacen fiesta. Y yo envidio, así decía él, y yo envidio lo que ellos tienen. Yo envidié. Y casi se desliza a mis pies, dice Asaf. Pero dice, hasta que entré a tu presencia entendí el final de ellos. Porque ellos no entran a tu presencia, Señor. Los malos no entrarán en la congregación de los justos. Así es de que, hermanos, este es el capítulo 33 de Jeremías. Espero los haya bendecido y compartan, hagan videos, no los reto, los motivo a que empiecen a leer un versículo y llenen las redes sociales de la Biblia. Pero no, ahí están, amistades cristianas, hola, soy cristiana, y ahí están enviando mensajes y unos hasta dicen, Dios te bendiga, como diciendo, mamacita, ¿qué pasó? Y dicen que son cristianos. O sea, el discernimiento, cuando te lo da Dios, te hace ver todo el corazón de los perversos. Y yo lo he visto ahí. Ahí puso una foto una colombiana y, hola, soy de Colombia, así de lobos. No, hermano, no sé, las redes sociales son para compartir el evangelio, por si no lo sabes. Las redes sociales no son para hacer amistad.
casi siempre, miren, tengo yo bien muchos, yo les pongo a todos ahí, no me importa que no sean cristianos, porque muchos dicen, ay, puros cristianitos quiero, no, tú pon ahí pone que tengas asesinos, que tengas violadores, pedófilos, homosexuales, tú pone a todos. Lo malo es de que la gente perversa te pone videos obscenos. La gente pone videos de malas palabras. Dios se va a encargar de ellos. Pero tú tienes el deber de darle el mensaje a esa gente que no es cristiana. ¿Para qué quieres tanto cristiano? Bueno, hay que tener también cristianos, porque ya sea por uno o por otro, el mensaje le puede llegar a ese que no es cristiano. Ay, este hermano tiene en su Facebook bien muchos paganos. Bueno, el evangelio es para los que no creen en Cristo, porque los que ya creen ya lo tienen. Y si oyen una predicación de alguien, abraza más el evangelio, abraza más al Señor y afírmate, y unidos iremos cantando, llorando por la semilla que se siembra, para cuando llegue el otro y recoja el fruto, nos gocemos juntamente. Todos somos iguales para Dios, en todos los aspectos. Todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos hecho lo malo delante de sus ojos, y no hay acepción de personas. Dios nos consideró a todos. Hizo un plan de salvación tan hermoso, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres desprecian ese bendito mensaje de Jesús. Cuando mueran y sean condenados, van a llorar. Eternamente llorarán. No se pueden imaginar lo que van a sufrir. Como un mensaje que pusieron ahí que hay unas sectas que piensan que el alma y el cuerpo están en el sepulcro, pero están equivocados. La Biblia dice, parece que no entienden Lucas 16, cuando muere la persona, o va con Dios o se va al infierno. No quieren entender, o sea, yo no sé, les han metido en la cabeza doctrinas extrañas, pero yo lo entiendo, porque son engañados. Y Dios envía un poder engañoso para que no crean a la verdad, para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque siempre Dios conoce el corazón de todos y sabe la perversidad. Y Dios paga a muchos, les paga según sus obras. Y hay veces que nosotros sufrimos y pensamos que Dios nos paga por nuestras obras. No, es necesario, dice Pablo, que con tribulaciones entremos al reino de Dios. Y vamos a sufrir, pero tenemos que soportar, que afirmarnos en la fe para seguir adelante. Hermanos, firmes en la fe, sin temor a la muerte, porque muchos van a morir, y si llegan a enfermar muchos, vas a estar bien con Dios. Siempre, antes de que mueras, trabajemos para el Señor, hagamos algo, porque si enfermamos y no hicimos nada, nos vamos a arrepentir de lo que no hicimos, porque pudimos hacer. Hagamos algo, obedezcamos al Señor y obedezcamos esa palabra que dice, id y predicar el Evangelio. Marcos 16. Estando orando y velando en todo tiempo para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que sobrevendrán al planeta Tierra. Entonces, para terminar ya, mire, la comisión dice,
Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 discípulos, ¿verdad? Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad, o sea, ellos estaban desconcertados, y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, ellos no habían creído a los que dijeron, oímos al Señor, y se nos apareció en el camino. Entonces les dijo Jesús, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y a veces que haces esto y a veces no sucede nada. Dios tiene un plan. Nosotros no somos aprendices de adivinos. Así es, Dios tiene un plan de hechiceros, así que yo voy a orar por ¿por qué? Porque a veces se jactan muchos y yo oro y se sanan las personas. No, mira, hay que orar. Si se sana es por Dios. Tú eres un vínculo, tú tienes que orar por él. Si se sana, qué bueno. Si no se sana, hay que orar. Se han sanado muchos por unas sencillas oraciones. Tenemos que hacer las cosas de Dios sencillamente, con fe, con humildad. Hay muchas cosas que suceden en este mundo físico, pero las cosas de Dios son reales y son conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Si Dios quiere, demos gracias a Dios en todo. Si mañana nos vemos, es porque Dios quiso. Si no nos vemos, es porque ya estamos con el Señor o ya vino el arrebatamiento. Si Dios quiere, todas las cosas son posibles. Todo es posible. Hablando así, todo es posible, pero conforme a la voluntad de Dios. Si Dios todavía no quiere, si Dios no quiere, no va a pasar nada, pero nosotros tenemos que seguir orando, velando, tenemos que seguir y seguir y seguir, esperando el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vendrá por nosotros y le recibiremos en las nubes. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. Mañana nos vemos en el capítulo 34 de Jeremías. Los quiero mucho. Hola a todos. Aquí tengo un saludo para Laura Rojas. Gracias. Saludos. Dios te bendiga.